A dar la más cordial bienvenida, diputado, ¿cómo está? Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, saludar a Rubén y Antonio desde la Ciudad del Alto. Soy diputado de la Ciudad del Alto de la circunscripción número 12 del Distrito 8 exclusivamente, y un placer estar en tu programa, saludar a todos los hermanos en las diferentes redes que nos escuchan, principalmente a nuestras organizaciones sociales a nivel nacional, pero especialmente la Ciudad del Alto. Diputado, antes no solía ocurrir esto, ni siquiera nos atrevíamos a preguntar a los legisladores del Movimiento al Socialismo, ¿cómo es que se ha elegido a tal autoridad o al presidente de la Cámara de Diputados? Pero ahora, sabiendo de que hay división en el Movimiento al Socialismo, queremos preguntarle, diputado, ¿cómo se ha conseguido de que un diputado arcista fuera elegido como presidente de la Cámara de Diputados? A ver, primero que esa palabra a mí no me gusta mucho que hagan esa referencia, el ala arcista, evista. Aquí hay un solo partido que es el Movimiento al Socialismo. Lamentablemente, estos temas nos están llevando a lo que usted acaba de decir. Antes no había eso, sino antes se elegía y había pues un elegido del Movimiento al Socialismo, que son las los tres partidos que están en gobierno, que es el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Pero lamentablemente hoy esta situación más intereses tal vez particulares de mostrar esa diferencia, de tratar de perjudicar al presidente la gestión, creo que han llevado a una situación de decir hoy en día lo que se dice, ha sido electo del ala arcista, ¿no? Cuando en realidad nosotros dentro de ello ha habido una disputa y tenemos que ser claros también, informarle a la población, porque hubo dos planchas. Estuvo dentro de ello uno, el diputado Israel Guaitari, por el otro lado estaba el expresidente de la Cámara de Diputados, nuestro hermano colega Freddy Mamani, en las cuales han entrado en un consenso o se ha entrado en una decisión de colocar ahí las dos planchas. Y bueno, ha habido más que todo tal vez la conciencia y bueno, por supuesto pensar en Bolivia. Es muy importante que se ha entrado a un acuerdo con una mayoría absoluta de más de 90%, más de 90 diputados que han apoyado a la decisión de la elección del compañero colega presidente ahora ya posesionado Israel Guaitari. Entonces esto nos da lugar a nosotros siempre que en realidad tiene que primar primero la unidad y tiene que primar primero Bolivia de atender todas estas demandas, y creo que va por ese lado, principalmente tomando en cuenta que esta elección tiene que dar también su fruto, que va a ser más allá adelante, porque no va a ser tan fácil, sino se tiene que dar la celeridad de atender la diferente demanda de aprobar leyes en beneficio del país. ¿Cuántos diputados se necesitaba o cuántos votos se necesitaba para elegir al presidente de la Cámara de Diputados? ¿Nos puede recordar? Bueno, en este caso, nosotros somos 75 diputados entre suplentes, es 150 en este caso, entonces se ha obtenido 90... el apoyo de 90 diputados. Entonces, eso es la mayoría por la cual ha sido electo nuestro colega, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el hermano Israel Guaitari. Esto en el MAS, nada más. Esto es en el MAS, así es. Y al final, obviamente, en el Pleno, la configuración es distinta. Sí, ¿cómo se ha gestionado con los otros dos, con las otras dos representaciones en la Asamblea, Creemos y Comunidad Ciudadana, diputado? Bueno, eso no tiene que llamar, tal vez, he podido escuchar que han hecho conocer que han habido acuerdos de situación de desprestigio, cosa que en realidad, desde su inicio, ellos siempre han hecho ese trabajo, los jefes de bancada, departamental, nacional, para entrar en un acuerdo para conformar la directiva. Bueno, lamentablemente no solamente habíamos estado nosotros divididos, como hacen referencia dentro del movimiento al socialismo, también sucedió lo mismo dentro de Comunidad Ciudadana, como Creemos, ¿no? Bueno, hicieron conocer también su posesión de ellos como candidatos que tenían, en las cuales han sido electos también la directiva en su totalidad, ¿no? La participación, y bueno, se ha entrado en la elección, como se ha podido ver en los medios de comunicación, una elección transparente y abierta hacia beneficio del país propiamente, donde ellos también han visto cómo se ha hecho el trabajo para su elección de la nueva directiva, ¿no? Para nosotros lo más importante es eso, ¿no? Que hayamos llegado a un buen acuerdo, que se haya llegado a un consenso, más allá
de aquellos que no estaban de acuerdo. Evidentemente son ellos quienes hacen referencia de desprestigio, pero no tiene que primar eso de hacer que si se hubo acuerdos por situaciones de desprestigiar, de decir que se han vendido, no se han vendido, eso no, sino más al contrario. Aquí hay un objetivo de que nosotros como nueva directiva tenemos que trabajar en beneficio del país, tomando en cuenta que hay que priorizar las leyes que están pendientes, y yo en este momento creo que eso es lo que más le interesa al pueblo boliviano, porque a través de ello es el trabajo que vamos a responder, ¿no?, a la población boliviana más propiamente. Diputado, ahora usted nos dice que no le gusta que se mencione arcistas, evistas, en fin, pero bueno, así más o menos se ha configurado el panorama dentro del MAS. ¿En algún momento se ha pensado o se han acercado como para presentar tal vez una sola plancha, o desde un principio fueron cada uno por su lado? Lamentablemente esto ha sucedido desde el año pasado, con la elección del presidente anterior saliente, Jerjes Mercado, ¿no?, y la posesión del presidente de la bancada nacional, Andrés Flores, donde ha habido ya una separación o un capricho de nuestros colegas, quienes han hecho, o el desconocimiento. Eso ha sido la fractura, porque en los 2 años anteriores del expresidente Freddy Mamani no hubo eso, había un solo consenso y había un solo trabajo que se hacía de unidad. La diferencia ideológica, pensar distinto, es pues por naturaleza, eso se tiene que haber, pero tiene que haber un único pensamiento de que en realidad podamos pensar en el país, ¿no?, antes de cualquier otra diferencia, porque si no hubiera esa diferencia ideológica, bueno, aquí todo sería pues, como caballo cochero, como se dice, todos adelante, sin ver ni atrás a los costados, pero sin embargo es muy importante que se respete eso también, pero se debe llegar a un acuerdo. Y nosotros queremos eso, ¿no?, que ojalá nuestro nuevo presidente de la Cámara de Diputados, nuestro hermano Israel Guaitari, pueda buscar y conseguir ese consenso, cuando lo veo medio difícil, pero sin embargo no es imposible. Esperemos que ellos puedan pensar más propiamente en el país y puedan tener esa conciencia de decir que prácticamente primero está el país ante la diferencia ideológica que cada uno tiene, y si eso se respeta, ¿no? Nosotros, o personalmente quien habla, siempre ha respetado esa decisión ideológica que tiene cada uno. Ahora eso queda también en el discurso, diputado. Primero está el país, dicen los políticos, no hay elecciones judiciales, no hay presupuesto general del Estado modificado, no hay ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales, no hay ley de interpelaciones, así que eso queda en el discurso, le decía, diputado, por eso algunos colegas suyos también suelen decir lo mismo. Ahora, diputado, ¿cómo es que se ha definido, teniendo 150 votos en diputados suplentes y titulares, cómo es que se ha definido la elección de Guaitari con 90 votos? Porque en el lado evista se dice que han hecho una coalición, pero entendemos de que con 90 votos no les es suficiente, por lo menos en el seno de la misma Cámara de Diputados. Claro, tomando en cuenta, a ver, dos cosas que usted mismo ha sido una referencia, que no hay esa conciencia de las anteriores leyes que no se han aprobado, que lamentablemente ellos han buscado más los intereses personales de perjudicar estas leyes que llevan adelante. Pero en la elección que se lleva adelante netamente dentro del movimiento socialismo, es pues el consenso que se ha conseguido dentro de la elección propia, que en la cual debo ser también claro referente. No he estado yo en plena sesión, pero sin embargo nosotros hemos estado haciendo el seguimiento de cerca porque nos interesa que haya una elección que vaya siempre en beneficio. Ha entrado una llamada. Ahora sí. Electo, ¿no? Ya con lo que Entonces eso es muy importante. ¿Nos puede repetir lo último que dijo, por favor, diputado? Que la elección ha sido de consenso, ¿no? Y bueno, por supuesto, respetando de aquellos que también en su momento se han abstenido, pero más allá de ello, debe primar siempre la mayoría de la aprobación del colega diputado, ahora presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari. ¿Cuántos votos se necesita para ser elegido presidente de la Cámara de Diputados, ya en el mismo pleno? Claro, de acuerdo al propio reglamento, es simple mayoría, no es 2/3, ¿no? Como algunos confunden dentro de ello, eso también hay que aclarar. Entonces creo que por ese lado es donde se ha tomado en cuenta la simple mayoría de poder aprobar y elegir, en este caso, a nuestro colega presidente más propiamente allá electo posesionado. Diputado, ¿qué viene ahora? Ya don Israel Guaitari ha sido elegido presidente de la Cámara de Diputados, la directiva está completa.
¿Cómo van a comenzar ustedes el trabajo? Si han tenido ya la oportunidad de reunirse para ver cuáles van a ser los primeros pasos. Bueno, en esta semana, una vez posesionado el presidente de la Cámara de Diputados, toda la directiva, viene ahora las comisiones. Las comisiones. Le entró una llamada, diputado, no lo estamos escuchando. Propiamente de gestión, de entrar en acuerdo también, porque hay diferentes comisiones, las cuales inmediatamente deben ser también tomadas en cuenta y para también su posesión y posteriormente ya convocar a una nueva sesión para poder posesionar y así de esa manera empezar ya a trabajar con la nueva legislatura 2024, ¿no? Por supuesto, la nueva legislatura 2023-2024, en las cuales este trabajo ya está haciéndose propiamente por nuestros presidentes de las diferentes bancadas que se tienen. Ahora, en la Cámara de Senadores, cierto, usted no es senador, pero dentro del movimiento al socialismo han considerado acuerdos, se ha discutido de manera interna cómo va a ser elegido el presidente o la presidenta de la Cámara de Senadores. Bueno, ese es un tema que nosotros respetamos, es la Cámara de Senadores. Esperemos que NAI también pueda primar siempre la conciencia y la unidad. Esperemos que ellos igual de la misma manera puedan elegir al nuevo presidente. ¿Será ratificado o será la otra plancha que ha presentado la senadora Castillo, que también sea considerada, ¿no es cierto? Porque eso es la democracia. En Cámara de Diputados se ha puesto en conocimiento las dos planchas del movimiento al socialismo y en las cuales han sido consideradas. Sean consideradas de la misma manera y puedan ser electas o ratificado será el hermano Andrónico, actual presidente del Senado, o en su defecto elegirán a un nuevo para que de esa manera prime siempre. En este caso, nosotros siempre respetuosos de la democracia puedan hacer el mismo trabajo que nosotros hemos realizado, por el bien del país. Cuando usted acababa de decir, nuestro hermano decía, no, solo queda en discurso, pero sin embargo, más allá del discurso hay las buenas intenciones de trabajar por el país, de ser sinceros, de trabajar, porque tenemos que responderle a nuestras organizaciones sociales. Porque lamentablemente creo que algunos colegas que no tienen base social se han olvidado que el respeto propiamente a las bases sociales, que debemos dar una certeza de trabajo como legisladores, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, que debemos responder al país. ¿Cuál es el procedimiento, diputado, para la elección de las planchas? La semana pasada Andrónico Rodríguez decía, hay que respetar el procedimiento, hay una sola plancha, pero ahora aparece otra plancha. ¿Y cómo tendría que operarse? Unidad, porque nosotros tenemos que ser claros, en la Cámara de Diputados, como bancada de la paz, nosotros hemos elegido, como usted acaba de decir, y creo que vamos a llegar a tomar siempre esa palabra, ¿no? Las dos partes, los que apoyan al presidente Arce, los que apoyan al presidente Evo Morales, ¿no? Tuvimos nosotros una convocatoria de nuestro jefe de bancada departamental, estuvimos todos para elegir propiamente al jefe de bancada departamental. No sucedió lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos eligieron por su parte, ¿no? Y nosotros hicimos en la bancada nacional por nuestra parte. Entonces, eso ha mostrado lamentablemente esta situación que se ve no es bueno, pero lamentablemente está sucediendo con esa división que cada uno quiere jalar, tomando en cuenta que buscan objetivos tal vez de tratar de perjudicar las leyes y de esa manera no se puede hacer gestión. Y aquí quiero ser claro, el aprobar leyes, no le van a perjudicar al presidente Luis Arce, no le van a perjudicar a los diputados que apoyamos la gestión, porque el país ha decidido de esa manera que nosotros trabajemos por el país y hagamos gestión. El perjudicado es el país entero, es los bolivianas, son las organizaciones, son las diferentes instancias que se deben atender en relación a salud, educación, reactivación económica, carreteras. Son varios temas que se deben atender a través de estas leyes en las cuales esperemos que se tome conciencia. Diputado, en este contexto, con todo lo que nos está diciendo usted, mi compañero ya ha nombrado algunas leyes que no han podido salir a luz, por ejemplo, este del presupuesto reformulado, que es urgente precisamente para el país. ¿Cómo evalúa usted la gestión que está terminando de la Cámara de Diputados y en general de la Asamblea Legislativa? ¿Es buena, es regular, es mala? ¿Qué diría usted? Lamentablemente no buena, tampoco vamos a decir malas, porque también se aprobaron varias leyes. Lamentablemente tal vez algo regular, porque en realidad
el devolver una ley que iba a ser beneficio del Senado con la modificación del presupuesto de la gestión 2023, lo ha mostrado una situación de rechazo, no solamente para la ciudad del Alto, que han estado organizaciones sociales como la FEJUVE haciendo su demanda, ¿no? Sino también el país entero, tomando en cuenta que esto es beneficio, lógicamente, estamos casi a culminación de la gestión y no se va a alcanzar pues a ejecutar las obras que son con el segundo reformulado que tiene cada alcaldía o tercer ajustado que tiene cada uno. Y lamentablemente no solamente las alcaldías, sino también las universidades y la gobernación. Son temas que en realidad a veces desde el legislativo, como la Cámara Alta, Cámara Baja, que lamentablemente creo que en realidad es un perjuicio para el país. Pero sin embargo, más allá de ello, esperemos que se tome conciencia, nuevamente vuelvo a decir, que nuestros colegas se olviden de que en realidad tratando de bloquear las leyes, piensan que van a perjudicar la gestión del presidente. No, más al contrario, lo que están haciendo es que reaccione la población, porque lo que están haciendo es perjudicar la demanda, la atención. Y como un claro ejemplo, no solamente han sido rechazadas el presupuesto, la modificación, sino también una de las leyes que iban a ser beneficiadas con la situación que lamentablemente hemos vivido el pueblo boliviano con situaciones de esta situación de la violación de aquellos a los menores, que es una ley que era muy importante aprobar, ¿no? Entre ellos había una ley que estaba de 52 millones de bolivianos que iban a ir a beneficiar a aquellas sectores más propiamente que están careciendo de sequía, ¿no? Y lamentablemente no han sido aprobadas. Entonces, como esas leyes y otras que lamentablemente la población reacciona y dice, ¿qué está pasando? Lamentablemente creo que priman más los intereses personales que los intereses sociales que deben atender a la población boliviana. Y lógicamente todos los diputados entramos pues ahí, a nadie se salva, titular o suplente, de decir lastimosamente que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es algo que en realidad uno no se siente bien. Personalmente, quien habla, tengo una formación sindical, vecinal, y a mí me gusta cumplir con mi población, porque detrás de mí hay muchas organizaciones sociales que principalmente yo vengo de las organizaciones sociales que son la FEJUVE, que debemos atender esas demandas. Y ahí yo voy con un proyecto que ojalá después de la conformación de la directiva vaya inmediatamente y se pueda aprobar en la Comisión de Economía, que es la ampliación de los 8 carriles de Sencata a Guarajo a Pacheta, en una inversión de 57.2 millones de dólares, las cuales va a permitir generar no solamente el trabajo de la ampliación de los 8 carriles, sino también generar economía, porque va a dar lugar a todos los hermanos de que se haga el trabajo de poder mover económicamente también, porque todos van a ser beneficiados, el que vende refresco, el que vende comida, los trabajadores, ¿no? El que vende la piedra, la arena, prácticamente que sí todos. Entonces creo que es muy importante que nuestros colegas más propiamente puedan pensar en esta necesidad que tiene el pueblo boliviano. Diputado, y hablando con el presidente todavía, pero ya a punto de dejar esas funciones, el diputado Jerjes Mercado, él nos decía que como está la Asamblea Legislativa dividida en el MAS, dividida en Creemos, dividida en Comunidad Ciudadana, incluso se corre el riesgo de ingobernabilidad en el país. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ha visto este peligro en algún momento? Lamentablemente sí, cuando hay este tipo de división, lo único que lleva o genera es susceptibilidad y no da pues la confianza de trabajar, de hacer gestión, lamentablemente. Y es muy cierto, pues cuando tratan, aún más todavía, cuando en realidad involucran situaciones negativas, como uno de los audios que salió lastimosamente, pareciera encajar y corroborar, ¿no? El bloqueo, prácticamente, donde se dice que no se van a aprobar leyes. Entonces, lamentablemente, esas situaciones de desprestigios de ambas partes, no solamente dentro del movimiento al socialismo, también de la misma manera en Comunidad Ciudadana, de tránsfugas, que hay negociaciones, o como Comunidad Ciudadana, y creemos, y lamentablemente, eso le está dando una situación de desprestigio a este órgano, que es el primer órgano legislativo del Estado plurinacional, y lamentablemente nos vemos en una situación bien difícil como autoridades, no cómodos, sino incómoda, principalmente a quienes hacemos un trabajo de gestión, aquellos que nos abocamos a cumplir con la población. No es cómodo, pero sin embargo esperemos no llegar a ello, esperemos superar esas diferencias por el bien del país,
y siempre, ¿no? Llamarles a la conciencia a nuestros colegas que piensen primero en el país antes de pensar en lo individual, que tal vez pensando que ellos van a hacer el perjuicio de no aprobar las leyes, van a ganar terreno y de decir no los hemos dejado gobernar, no, más al contrario, el presidente Luis Arce o los diputados que apoyamos no van a ser los perjudicados, sino el perjudicado va a ser el país entero. Está de más preguntarle si va a asistir a las reuniones convocadas o a la movilización convocada por el Movimiento al Socialismo contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral de anular su Congreso y también anular la directiva elegida. ¿Qué posición tiene respecto de esto, diputado? Bueno, primero aclarar que en ese tema sabían muy bien que el órgano electoral, antes de emitir todos estos fallos, habían sido advertidos también en su momento que el Congreso que estaba llevándose adelante en la Ucaña carecían de algunas irregularidades propiamente sin cumplir el estatuto orgánico, ¿no? Dentro de ello, y lógicamente hace conocer, ¿no? En este caso el órgano electoral propiamente, de que 5 de estos electos, entre ellos el expresidente Evo Morales, no habrían cumplido con ciertos requisitos. Entonces aquí el órgano electoral es tan responsable de emitir propiamente, incluso en su momento se hacía conocer que se decía por parte de la dirigencia, en este caso del Movimiento al Socialismo, de que ellos habían cumplido con todos los requisitos. Bueno, sorprende que no habían cumplido con ciertos requisitos. Hoy en día nos confrontan también una situación ya difícil, porque quien habla, soy militante de muchos años dentro del movimiento al socialismo y lamentablemente ahí viene una confrontación, ¿no? De desconocimiento de ese Congreso y que haya un nuevo Congreso. Bueno, situación que de verdad es incómodo, desprestigia a uno de estos partidos más grandes que tiene la historia boliviana, que es el movimiento al socialismo, y ahí están las organizaciones sociales de por medio, ¿no? Pero sin embargo, más allá de ello, esperemos que ellos puedan solucionar a través de la dirigencia, ¿no? Y el órgano electoral responder, pero más allá de ello, el perjuicio de los paros, los bloqueos, genera incomodidad, genera también dentro de ello, más que todo, la población, quienes trabajan día a día, ¿no? Del trabajo que no está dentro del desenvolvimiento cotidiano. Entonces esperemos que esto también sea atendido inmediatamente, solucionado y así de esa manera no se perjudique. ¿Está usted de acuerdo, diputado, entonces en que se convoque a un nuevo Congreso? Tenemos que ser claros y respetuosos como un órgano que es distinto al órgano legislativo, ejecutivo, que está dentro de la Constitución Política del Estado. Nosotros vamos a respetar la decisión, determinación que ellos han emitido, porque si nosotros desconocemos, es como nosotros si hubiéramos emitido cualquier ley o ellos desconocieran, entonces es una situación, o como el órgano de la justicia que siempre involucran y dicen, ¿no?, que aquí el gobierno nacional está involucrado, cosa que en realidad siempre eso un poco desprestigia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es respetar decisiones, determinaciones de un órgano que es reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia.